Buenos días, hermanas, y les doy la bienvenida una vez más a Arraigadas. Mi nombre es Yamel Romero de Cardosa. Estoy en la ciudad de Santo Domingo y para mí siempre es un gozo, un placer poder estar aquí dirigiendo estas conversaciones que tenemos en Arraigadas, y el propósito siempre es poder honrar al Señor y poder ir a su palabra donde encontramos esperanza, verdad y gozo. Y la semana pasada, Yamel de Jaramillo y Margarita de Michelén comenzaron a hablar, tuvieron una conversación y dimos inicio a una nueva serie que está titulada como Contracultural. Y esas hermanas comenzaron por el principio, por los fundamentos. ¿Cuáles son aquellos fundamentos que determinan la verdadera feminidad? Y hermanas, créanlo o no, solamente basta con buscar en las redes. Hoy hemos perdido lo que es el concepto. Nadie quiere ni sabe definir lo que es una mujer, pero sí la palabra de Dios tiene la definición. Si no viste ese programa, ve por favor, después que veas para ver esa conversación que fue tan edificante. Y bueno, hoy vamos a continuar la conversación y estaremos avanzando en el desarrollo de esta serie contracultural y que es hablando del llamado de la mujer verdadera, y hay un libro que está titulado de esa manera. Y para tratar ese tema tengo a la hermana Margarita Camargo desde Querétaro, México. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Margarita. No hemos tenido como la oportunidad de poder hacer unas regadas juntas, así que le doy gracias al Señor y la gloria a Él, porque siempre es una bendición poder escucharte. Gracias a Dios, gracias por invitarme y es un privilegio para mí estar aquí. Bueno, Margarita, hoy vamos a hablar del tema de Él, por Él y para Él. Y esta frase la encontramos en la palabra, en Romanos, pero me encantaría que pudiéramos desempacar todo esto y por qué es relevante para la mujer y para nuestra vida de las mujeres o el llamado de la mujer verdadera. Así que vamos a empezar desde el principio. Una de las preguntas esenciales que se ha hecho el ser humano desde siempre es el propósito de esta vida. Y yo creo que en todas las áreas, en la niñez, en la adolescencia, cuando somos adultos, siempre seguimos con esa búsqueda de significado. Entonces, según Romanos 11:36, ¿cuál es la suma de todo y el todo cuanto existe? ¿Cómo nos ayuda este conocimiento entonces a descubrir de qué se trata la verdadera feminidad? Como que puede estar, yo lo veo quizá un poco desconectado, quizá las hermanas que nos ven dicen, ¿cómo ustedes van a conectar esas dos ideas? Sí. Bueno, mira, quiero decirte que este versículo para mí, o sea, cuando Yamel me invitó a participar en este día, a mí me sorprendió. Bueno, no, es como Dios te sorprende, ¿no? Porque realmente este pasaje ha estado en mi mente en los últimos meses de una manera muy, muy especial, ¿no? Y entonces, bueno, he estado meditando, aprendiendo de él y también compartiendo con otras mujeres sobre esto. Y bueno, para mí este pasaje es fundamental, yo creo, es como decías hace rato, es una de las claves de los fundamentos no solamente para nuestra eh, identidad como mujeres o nuestro rol como mujeres, sino en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Es fundamental porque si no entendemos que fuimos creadas por Él y para Él, pues todo, o sea, nada cobra un verdadero sentido, ¿no? Aquí podemos ver cómo Él es la fuente, él es el sustentador y el propósito de nuestra vida. Por Él tenemos sentido, como decías, ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues Él es el que nos da un verdadero sentido en nuestra vida y todas las cosas fueron creadas para Él y para su deleite. Entonces, aquí yo puedo ver un llamado para nosotras como mujeres, o sea, una perspectiva con los lentes de Dios, o sea, cómo Él ve las cosas, porque cuando yo las veo con los lentes míos, desde este lugar terrenal y no desde celestial, entonces todo cambia, todo cambia. Claro, y yo creo que también la gran confusión de nuestros días
y la falta de propósito que vemos es verdaderamente un problema de fundamento, es un problema del inicio, de dónde. Y como dice este versículo, ¿de dónde? De Él. Entonces, mientras sigamos nuestras vidas queriendo negar esta realidad, esta verdad bíblica tan fundamental, somos de Él, no provenimos. Es difícil encontrar propósito cuando tú crees que eres simplemente el resultado de la evolución de la materia, de que el líquen con... ¿Cómo vas a encontrar propósito en tu vida si no crees que fuiste, que provienes de un Dios que te ama, que tiene un propósito para tu vida, que dio a Cristo por tus pecados? Y es por eso proviene esa desconexión de nosotras las mujeres, de que no encontramos, no buscamos nuestro propósito en la fuente de Él. Y buscamos nuestro propósito entonces de la amiga, del Instagram, del Pinterest, de la psicóloga fulana, del motivador, porque no entendemos de dónde, la procedencia, el propósito, el inicio. Eso es tan importante. Sí, y bueno, eh, quiero que hablemos un poquito acerca de la soberanía de Dios, porque hablamos de Él, por Él y para Él. Y a veces la soberanía de Dios es como uno de esos atributos de Dios que no son comprendidos, muy poco comprendidos o no aceptados. Y voy a leer algo que Nancy escribió acerca de ese tema en el de Él, por Él y para Él, que está en ese libro. Él lo sabe todo. La profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él conoce tu situación familiar, tus necesidades financieras, tus retos físicos. Él sabe cuáles son tus motivaciones y tus pecados y tus temores y tus inseguridades. Él conoce las mías. Él lo sabe todo. ¿De qué manera la perspectiva de la soberanía de Dios? De que yo sé que no soy producto del azar o de necesariamente mis decisiones o las decisiones de otros. ¿Cómo provee entonces una protección a las emociones, mis pensamientos? Que las mujeres tenemos el conteo de pensamientos casi infinito en el día. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo provee protección este conocimiento de la soberanía de Dios? Entonces, a nuestras emociones, de que salgan de control o de los malos pensamientos o de la amargura o de la confusión que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo afecta esa perspectiva en nuestra vida? Bueno, yo creo que cuando yo entiendo la soberanía de Dios, lo que eso implica en mi vida, o sea, como le decías, ¿no? O sea, dice Nancy en esta cita, Él sabe todo de mi vida, todo, y todo implica todo, ¿no? O sea, Él conoce, él me creó, entonces Él me conoce perfectamente, conoce mi mente, lo que yo siento, todo. Y si yo pongo mi propósito en algo de fuera, o sea, en algo que no proviene de Él, pues esto me va a causar confusión definitivamente. Entonces, estar basada, fundamentada en la soberanía de Dios, esto para mí me va a traer seguridad. Yo me siento así, me siento segura, me siento protegida al entender este atributo de Dios y que Él está, no solamente está conmigo, sino Él conoce mis pensamientos, Él conoce todo acerca de mí, conoce mis circunstancias y aparte Él no solo las conoce, sino las permite con un propósito. Amén. Y eso es grandioso. Dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, al saber que Él tiene el control de todo, esto me da seguridad, porque aquí no dice que todo me saldrá bien. O sea, a veces malinterpretamos, ¿verdad? Lo que dice la palabra, y no, Él no dice que todo me saldrá bien, sino lo que Él traiga a mi vida, sea lo que sea difícil, o sea algo bueno, todo va a ser para bien de mí. ¿Y cuál es ese bien? No es para que yo esté feliz y contenta, finalmente Él es el objetivo, Él es el centro, pero ese bien es que cada día Él me va a ir moldeando más como Jesús, como dice más adelante el pasaje, ¿no? Entonces, que sea lo que traiga tribulaciones, enfermedades, la pérdida de un ser querido,
algo que cause dolor, finalmente será para moldearme más a su semejanza. Y para mí eso es Así es. fundamental. Así es. Y si tenemos, por eso es tan importante tener un conocimiento correcto de Dios y de quién Él es, porque cuando entendemos que Él es soberano y Él no lo hace porque le da su gana, Él Ujú. lo hace porque Él es sabio y Él quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, la sabiduría de Dios eh, va a ayudarnos a saber cómo lidiar esa situación difícil, porque es verdad, vamos a enfrentar, y todas la enfrentamos, situaciones difíciles, pero no importa lo compleja que sea nuestra situación, no importa lo imposible que parezca, sabemos que no escapamos a esa sabiduría, a esa soberanía de Dios. Él es quien lo ha determinado para nuestras vidas. Y lo más importante y que me encanta de nuestro Dios es que no solamente Él conoce lo que está pasando conmigo ahora, sino que Él conoce todo, desde el principio hasta el final, desde la eternidad hasta la eternidad. Él conoce nuestros caminos, Él nos ve, Él tiene un propósito. Entonces, claro que va a cambiar nuestra perspectiva, va a informar. Yo no voy a estar preocupándome porque no, probablemente no tengo los recursos ahora mismo que quisiera o que necesito, porque el Señor ha prometido que Él va a proveer para nosotros. Entonces, conocer la soberanía de Dios, conocer que Él tiene el control, conocer que Él no está actuando me da la ganariamente, va a ayudarme a no alborotarme, a no andar como ansiosa pensando que qué voy a comer, qué van a comer mis hijos, qué va a pasar mañana. Nos ayuda a poder enfocarnos y a tener una perspectiva correcta. Y el Señor sabe nuestro pasado, nuestro presente. Él conoce todo de tu vida, lo que está pasando con tus hijos, lo que está pasando con tu iglesia. Él conoce todo eso y lo ha determinado para tu vida ahora. Entonces, como decíamos, de Él, por Él, por Él, porque Él es soberano, porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, Margarita, vamos a continuar viendo este contenido de este libro, de este capítulo del libro, que es basado en las enseñanzas de Nancy y otros hermanos y hermanas de la conferencia de True Woman 08, 2008. Entonces, vamos a continuar. Yo quiero leer este pasaje completo de Romanos 11, del 33 al 36, para que veamos entonces cuáles son las tres características que nos sugiere deben estar presentes en la vida de cada mujer cristiana, según eso que Nancy compartió en este libro. Pero quiero leer este versículo que, como tú dijiste, es una joya y merece que meditemos en él. Romanos 11:33 dice así: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, a partir de esto, yo quiero que hablemos de esas tres características que nos habla, nos comparte Nancy. Ok. Bueno, la primera característica, ella dice que es una mujer verdadera, vive una vida cristiana centrada en Dios. Y bueno, este pasaje definitivamente lo aclara y lo pone de colores, ¿verdad? Porque de Él son todas las cosas, por Él fueron creadas. Y entonces es una mujer verdadera que vive una vida centrada en Dios, vive para la gloria de Dios y no para su propia gloria o para su propio propósito. Entonces, está viviendo centrada en Dios con el propósito para el que ella fue creada, que ese propósito es reflejar la belleza, las maravillas de los caminos de Dios. Y bueno, podemos unir, ¿no? O sea, todo lo que está pasando en esta tierra, porque aquí estamos, ¿verdad? No estamos en el cielo todavía, pero todo lo que Él está permitiendo aquí en la tierra está unido con sus propósitos en el cielo, porque no solamente son para este tiempo, sino Él tiene una visión eterna con todo esto y a veces nosotros no podemos ver eso, pero Él tiene ese propósito, o sea, ligar
todo lo que está haciendo aquí en la tierra con ese propósito eterno, no solo en mi vida, en la vida de las personas que me rodean y sobre todo para que su gloria sea exaltada. Entonces, podamos Amén. glorificarle con todo lo que hacemos todos los días. Amén. Entonces, bueno, Y que, tener y una que podamos, perspectiva, sí, y perdón. te decía que siempre me gusta la idea de que nuestras vidas sean, reflejen a Cristo, reflejen la belleza de Cristo, pero también que huelan a Cristo, que huelan a Cristo, que cuando veamos, yo he visto hermanas pasar por situaciones muy difíciles en sus vidas y yo he podido oler a Cristo en sus vidas, he podido ver la belleza de Cristo en sus vidas a partir de sus pruebas y, y eso es lo que nos dice. Una vida centrada en Dios nos ayuda a poder entonces reflejar la maravilla de sus caminos y de cómo el Señor nos pone en las situaciones que nos pone Uh-huh. para glorificarle. Para glorificarle. Y eso es precioso porque cuando podemos verlo a Él en nuestra vida, o sea, realmente profundizamos en quién es Él, lo conocemos cada vez más, nos damos cuenta de su grandeza, cómo todos sus atributos van a influir en tu vida diaria. Entonces, cada desafío que tenemos, cada prueba, podemos ver ahí, ¿no? Como un río, en el que nos sumergimos y podemos ver su misericordia, su amor, su bondad, su gracia, de maneras diferentes en cada circunstancia, pero siempre Él va a estar ahí, mostrando esos detalles de una manera preciosa. Así es. Y el otro punto, entonces, esas tres características. Uh-huh. La próxima que tenemos es que una mujer verdadera confía en Dios. Sí, exactamente. Bueno, una mujer verdadera confía en Dios porque le conoce, porque sabe quién él es. Entonces, si yo no le conociera, no podría confiar en Él de una manera correcta o de una manera intencional, estando segura de en quién confío, ¿verdad? Y entonces, de esa manera también puedo entender todo lo que es acerca de mí, de mi situación, por qué me creó Él de esta manera. Y entonces, de una manera más sencilla, digamos así, o más natural, puedo comprender el rol que Él ha creado para mí y poder seguirlo de la manera como Él lo hizo y no estar renegando, quejándome de eso, ¿no? Eso es muy importante porque cuando yo confío en Él, sé que Él tiene lo mejor para mí y entonces voy a poder seguirlo de una manera mejor. Así es. Tú sabes que hace unos meses escuché en una de las series de Ahí van nuestros corazones del podcast, una hermana que ella decía, ella compartía, como que hay veces que nosotros nos angustiamos y tenemos ansiedad porque nos imaginamos un futuro, o sea, básicamente imaginarnos un futuro sin la gracia de Dios. Mm. Y eso a mí cambió mi perspectiva completamente. Cuando yo tenía algunas reacciones, yo decía, Señor, yo estoy imaginándome un futuro sin tu gracia. Si tú has sido fiel en el pasado para mi vida, si tú has provisto para mí en el pasado, ¿cómo yo voy a dudar de que tú tengas el control de mi vida y yo no vea esa gracia suficiente para mí en el futuro? Bueno, Margarita, no sé si te ha pasado que a veces nosotras como mujeres vivimos mirando para abajo en vez de mirar para arriba. Estamos mirando mis problemas, mis caminos, las pruebas que estoy teniendo en el día a día, de que mis hijos no me escuchan, de que mi esposo esto, de que la iglesia aquello, en vez de mirar hacia arriba. Entonces, Exacto. una mujer verdadera que confía en Dios no es una mujer que camina mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba, hacia su Salvador, quien ha provisto todo lo que necesita, lo que necesitamos. Y el Señor quiere que vivamos por fe, eh, no, no mirando las circunstancias, no por vista, no por lo que yo estoy viendo aquí abajo ahora, sino yo quiero tener una perspectiva celestial, yo quiero mirar al cielo, yo quiero vivir por fe. Y por eso es que este versículo es tan vital y tan importante, porque
como empezaba y decía, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Eso quiere decir que nosotros no vamos a entender a Dios completamente, o sea, y el pastor MacArthur una vez lo escuché decir, que él dice, yo, yo estoy feliz de que yo no pueda entender a Dios completamente, porque yo no quisiera adorar a un Dios que yo pueda entender completamente. Eso sería otro ser humano. Y hay veces que ni los seres humanos no comprendemos. Pero esa perspectiva de que sus caminos, sus juicios, su sabiduría es tan amplia y tan inescrutable, o sea, que no lo podemos como entender, de que es mayor que nuestro conocimiento. Y eso nos debe entonces dar a nosotras paz y seguridad de que sus caminos son mejores que los míos. Entonces, vivir en fe, ¿verdad? Exacto. Y ahorita acabas de mencionar esto, pero este versículo dice que, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Este versículo también lo quería compartir porque ha estado mucho en mi corazón en estos días. Y así como dices, ¿no? Entonces, yo no puedo aceptar el plan de Dios si no estoy con mis ojos puestos arriba en Él. Y cuando entonces estoy así, puedo aceptar su plan, su diseño, su voluntad y entender que sus caminos son buenos para mí. No, como decíamos hace rato, no necesariamente es que todas las cosas te salen bien, sino lo que Él permite y lo que Él te pide es bueno para ti. Entonces, la perspectiva cambia totalmente. Así es. A mí me encantó una frase que Nancy mencionó que decía, que es de Martin Luther, y decía, Dios puede dibujar una línea recta con una vara torcida. Y hermana, tú que estás escuchando y viendo Arraigadas en esta mañana, que el Señor te ha traído a ver este videocast, en tu vida a veces puede parecer torcido, como que no tiene sentido lo que Dios está haciendo, pero recuerda que el Señor, aún de la peor de tus circunstancias y de mis circunstancias, Él va a sacar oro y Él va a hacer eso que parece como torcido, Él puede hacer su perfecta voluntad y dibujar una línea recta con una vara torcida. Y Margarita, no estamos todos torcidos mientras estemos en este cuerpo caído y en este mundo caído y plagados con el pecado. Así que qué hermosa esperanza poder comprender de que no se trata de nosotros, sino se trata de nuestro Dios. Y entonces el número 3, Margarita, cuéntanos. El número 3 dice, una mujer verdadera dice, sí, Señor. Entonces, bueno, esto es reconocer que tu vida no te pertenece, ¿no? O sea, le pertenece a Él. Y una mujer verdadera que dice, sí, Señor, o sea, realmente vive para la gloria de Dios. O sea, la palabra de Dios va a ser nuestra brújula, o sea, nuestra guía. No este mundo, como decías hace ratito, no lo que dice Pinterest o lo que dice mi vecina, mi mejor amiga, sino lo que dice su palabra. Esa va a ser nuestra brújula y eso es también fundamental. Y esta mujer verdadera va pues a reconocer que cuando Dios nos creó diferentes como hombre, como mujer, y eso es dentro de la sabiduría de Dios, como dice el pasaje que estamos estudiando, ¿no? Su diseño es bueno y sabio porque Él lo hizo. Entonces, nosotros no podemos decir, no, yo creo que Él no debió de haber hecho esto así, ¿por qué? O esto de esta manera, sino reconocerlo, decirle, sí, Señor, reconozco que tú lo has hecho así y así quiero seguir, así es como voy a obedecerte y dentro de esta manera que tú me creaste, yo quiero servirte, ¿no? Con todo mi corazón. Entonces es aferrarnos a su diseño, al rol que Él creó para nuestra vida y estar con un corazón agradecido por eso, o sea, decirle gracias, Señor, porque tú me creaste como una mujer y así con estas características tú me quieres usar con un propósito. Entonces, en mi llamado como mujer, así quiero servirte y honrarte. Así es, tú sabes que a mí me encanta cuando vamos a las mujeres, a las conferencias de Mujer Verdadera,
que tenemos una próximamente en Guadalajara el año próximo, Así es. hay un pañuelito que siempre repartimos y están en los diferentes, se reparten como unos bolsos que tienen mucha información, pero ahí dentro hay un pañuelito y yo estaba viendo si encuentro el mío porque yo lo tengo Y yo cerca. tengo uno. Yo lo tengo cerca. Mírenlo ahí, el pañuelito. ¿Y qué dice ahí? Sí, señor. Sí, señor. Y a mí me encanta, Margarita, que siempre Nancy dice, si el Señor está hablando a tu vida o hay algo que tú vas a cambiar, que tú quieres cambiar, el Señor te está llamando a hacer algo, no importa en el momento de que estemos, tú puedes levantar tu pañuelo y decir, sí, Señor, como una muestra de obediencia. Eso es algo como tan gráfico y tan palpable, pero es un gran recordatorio de que esa es la bandera blanca de rendición. Así es. Señor, aquí estoy y yo quiero decir sí a tu voluntad porque yo entiendo que es lo mejor Exacto. para mí. Pero ese levantar ese pañuelito, Margarita, es un paso inmenso de fe. Es un paso de fe. Y a mí me encanta que también Nancy dice en este libro que decir sí al Señor implica decirle no a muchas cosas. Así Entonces es. tenemos que decirle que no a la amargura, tenemos que decirle no al egoísmo, tenemos que decirle no al chisme, a murmurar, a resentirnos, a huir de la voluntad de Dios. Y sin embargo decir sí al perdón. Yo no creo que haya algo más humillante que pedir perdón para un ser humano, porque siempre pensamos que tenemos la razón, pero decir sí a pedir perdón, decir sí a arrepentirnos, a decir sí a aferrarnos al plan de Dios para nuestras vidas, que muchas veces no nos resistimos. Entonces decirle sí al Señor, confiar en Él, es como una bandera de rendición. Cuando están en la guerra y levantan esa banderita blanca, me rendí. Sí, yo creo que una de las primeras cosas a las que debo decir no, como dices, rendirme es a mí misma, ¿no? A No mí a mí misma. misma. Y vivir intencionalmente con esto en mente, con ese rol en mente, porque si no vivo intencionalmente, cualquier cosa me va a desviar fácilmente, ¿no? Entonces, no, yo no quiero vivir dejando que las circunstancias me arrastren según lo que digan aquí o allá. Si yo tengo esto en mente claramente, y lo hago de manera intencional, esto me va a llevar, como también dicen así muchas veces, ¿no? Como el salmón en contra de la corriente, pero voy a vivir una vida contracultural, pero segura, ¿no? Segura. Así, esos salmones no tienen temor a dónde van. Ellos saben, tienen un objetivo, son intencionales. Y así quiero ser, ¿no? O sea, como esa mujer que le dice sí al Señor sabiendo a dónde vas, porque no nada más es seguir nada más a ciegas, como muchas personas dicen, es una fe ciega, no, Una fe no es una ciega, fe sí. ciega, es una fe que yo sé hacia dónde voy, porque conozco a aquel que me creó y que me está guiando, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Y como habíamos mencionado antes, y siempre yo creo que hay una serie en Arraigadas acerca de los atributos de Dios, y en esa serie mencionamos mucho de que de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, así va a ser nuestra respuesta y nuestra adoración a Él. Y cuando no confiamos en Él ni tenemos vidas centradas en Él, entonces, ¿qué revela esto de nuestra visión de Dios? Que le conocemos. Uh-huh. No, pues definitivamente eso es lo que revela, que no le conocemos como Él es realmente, ¿no? No vemos su grandeza, su sabiduría, su poder, como decíamos hace rato, su gracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no podemos ver eso, eh, pues definitivamente voy a vivir una vida centrada en mí. Y eso, ¿no? Totalmente es en contra de lo que Dios quiere, ¿no? De lo que Dios tiene para mí como una mujer cristiana que, que soy, ¿no? Sí, y nuestro conocimiento de Dios, o sea, nuestra fe y nuestra dependencia nos va a llevar hasta el lugar donde está el conocimiento de Dios. Si no conocemos de Él, ¿y dónde conocemos a Él? Conocemos en su palabra, entonces no podemos ser mujeres
como queremos, siempre decimos aquí, como mujeres verdaderas, si estamos desconectadas de su palabra, y es allí en el lugar donde le conocemos. No es una revelación especial que te van a dar, ni un profeta que anda por ahí diciendo algo nuevo de Dios. No, todo está en su palabra. No hay nada que tú tengas que conocer de Dios que esté fuera de su palabra. Y qué esperanza, qué gran gozo saber de que todo lo que el Señor es y, y tiene para nosotros, Él ya nos lo ha dejado. Y eso nos debe llenar de confianza y de paz. Y Él es quien nos capacita. Entonces, ¿cómo reaccionamos entonces, Margarita, cuando comprendemos que Dios conoce todo acerca de todo? Ok, bueno, decía yo hace rato que esto me da mi seguridad, ¿no? O sea, me lleva a sentirme realmente parada en una roca firme, que es lo que Dios se compara a sí mismo con esa roca, ¿no? Dice, yo soy la roca. Y cuando estamos siguiendo, conociendo, comprendiendo todo lo que Él dice acerca de nosotros en su palabra, entonces vas a estar firme en esa roca, anclada a ella, a esa verdad. Entonces, la base de todo en mi vida, de mi fe y de mi futuro, o sea, sé que está sostenida por Él, porque Él conoce, como decías hace ratito, mi presente, pero no solamente mi presente, mi pasado y mi futuro. Entonces, en estos versículos que estamos estudiando, dice que describe la profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios. Entonces, Él conoce mis retos, conoce mis necesidades, conoce mis motivaciones y aún conoce mis temores, porque, como decías también hace ratito, vivimos en este mundo caído, que hay cosas que traen temor a nuestra vida de manera natural. Pero Él conoce todo eso y entonces yo puedo comprender que todo lo que Dios ha permitido en mi vida, todos los medios que Él ha puesto, es para cumplir sus propósitos. Y muchas veces no voy a poder ver el resultado. O sea, a veces sí y a veces no. Pero sí confío en que Él es sabio y Él está permitiendo eso con una situación. Sabrá cómo lidiar esa situación, por difícil que parezca, ¿no? Entonces, a veces nos va a sacar de esa situación, a veces no. A veces vamos a permanecer ahí, pero saber que estoy parada en la roca firme, eso me trae seguridad, ¿no? Aunque aún alrededor esté un río con mucha turbulencia y todo así. Es una vez ponían un ejemplo, ¿no? De ese pajarito que estaba parado en una roca, en un tronco, que no se movía, en un río que iba con agua turbulenta, ¿no? Moviéndose a toda velocidad. Pero él estaba parado ahí y él estaba con toda la paz. Entonces, así es como creo que es lo que trae paz a nuestra vida, seguridad en que estamos paradas en esa roca, que es la verdad. Amén, amén. Hay una parte que leí que me encantó que dice, el problema principal no es tu esposo, o tus hijos, tu soltería o tu salud. De hecho, el resistir o resentir las circunstancias, la situación en la que estás, es resentir y resistir a Dios mismo. Entonces, nuestra tendencia muchas veces es llenarnos de preguntas que no están mal, pero de cuestionar no está mal, el problema es cómo lo hacemos. Y también podemos resentir a Dios. Y eso es otra evidencia de que no comprendemos quién Él es, porque Él verdaderamente, en última instancia, como dice el versículo, todas las cosas provienen de Él. Él. De Él, es Él en tu vida. Esa situación difícil, esa persona difícil. Con Yamel García conversábamos que ahora las personas como que la relación tóxica y que esa persona es tóxica. El Señor hasta eso lo ha permitido en tu vida para poder enfocarte en Él y dirigir tus ojos a Él y poder crecer en Él. Entonces no te fijes tanto en ti y en los demás, sino para Él, de Él, por Él y para Él. ¿Cómo yo puedo usar esa situación difícil para poder glorificar su nombre y para saber, Él lo conoce todo y Él tiene un propósito perfecto?
en mi vida. Entonces, Margarita, yo quiero preguntarte una pregunta como ya más personal, para aterrizar un poquito y hacerlo ya más personal en tu vida y también en mi vida, compartir algunas cositas. ¿Te ha revelado Dios en tu caminar personalmente, en tu caminar con Él, áreas en las que has operado sin ninguna perspectiva centrada en Dios? ¿Cuáles fueron esas consecuencias que experimentaste como resultado de tener una perspectiva centrada en ti? Entonces, compártenos alguna situación que te haya pasado, Margarita. Nosotros aquí en Arraigada siempre tenemos estas hermanas que son mayores, que ya Margarita es esposa de pastor por muchísimos años, sus hijos están grandes ya, y queremos escuchar en tu vida, porque no queremos decir que porque tú estás aquí eres perfecta y que tú has entendido el plan perfecto de Dios, precisamente de cuando fallamos, de nuestra falta de sabiduría, podemos aconsejar a otras y quiero entonces escuchar tu perspectiva y tu consejo en cuanto a esa pregunta. Ok, bueno, yo no quise poner un ejemplo aquí específico, porque yo creo que lo quise aterrizar como al día a día. A veces pensamos que las grandes cosas o las grandes circunstancias nos llevan a quitar los ojos de Dios, y no es así. O sea, en el día al día, por lo menos en mí, esa es mi lucha, ¿no? Esta es nuestra lucha, en estar en las cosas, en los detalles del día a día, aun cuando vas al supermercado o tienes alguna diferencia con tu esposo o con la manera de pensar de tus hijos, no sé, en muchas cosas del día a día con personas en la iglesia. Entonces, yo quito mis ojos de Dios y los pongo en mí. Entonces, las consecuencias de eso es que nada más me doy cuenta de que mi pecado es grande, ¿no? O sea, puedo ver con más claridad mi pecado en mi caminar diario. Cuando tengo malos pensamientos, resentimiento, enojo, me enojo fácilmente por lo que me dicen o por lo que yo quisiera que reconocieran de mí. Todo lo que gira alrededor de mí, eso impacta, ¿no? O sea, me quejo y entonces no veo a Dios en mi vida. ¿A quién estoy viendo y a quién estoy exaltando? A mí. Entonces he aprendido que cuando actúo así, con los ojos puestos en mí, siendo yo el centro de mi vida, nada me satisface. O sea, todo se queda corto, ¿no? O sea, Así es. nada, no estoy satisfecha con nada y nada me da un verdadero gozo. En cambio, cuando yo tengo mis ojos puestos en el Señor, mi perspectiva es Él, estoy centrado en Él, pues todo cobra un verdadero sentido, un verdadero valor. Estoy satisfecha en Él porque Él es el único que puede satisfacer. Y realmente todo lo de alrededor lo puedo hacer, como dice su palabra, ¿no? Para, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Aquí no dice, si tienes grandes planes, ese gran plan que tú tienes, entonces hazlo para la gloria de Dios. Aquí dice las cosas más sencillas del día a día. Si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, cuando quitamos nuestros ojos de ese objetivo, nada tiene sentido. Y entonces empieza a salir la Margarita corrompida y que nadie quiere estar cerca de ella, ni yo. Así es. Y me encanta que tú mencionaras eso de que es una lucha de nuestra vida constantemente en las situaciones pequeñas. Cuando tú quieres, tú le dices algo a tu hijo y te desobedece. Cuando tú le has dicho 100 veces lo mismo y como quiera vuelve a hacerlo. Entonces, yo me veo en esas pequeñas interrupciones o en esas situaciones del día a día. Es cierto de que a mí se me olvida de que no se trata de mí y es simplemente eso, tener una perspectiva centrada en mí misma completamente, como este niño me está interrumpiendo, yo tengo que terminar esto y tengo como, incluso pueden ser cosas tan piadosas como mi devocional. Estoy en mi devocional y creo, estoy en el tercer cielo y el niño entra y entran peleando y dicen que mi hermano me quitó y tú, pero ¿por qué es que no puedo tener un segundo para mí? Quitamos la perspectiva de Dios y de quizás cómo yo puedo ayudar a mis hijos a
a enfocarnos en el Evangelio, a enseñarles, darles alguna lección de que el Señor quiera para sus vidas. Sin embargo, yo estoy pensando en mí, en que mi tiempo, en que mi espacio, en que por eso es que estoy drenada, porque no puedo estar en la palabra todos los días. Entonces, es cierto, Margarita, mira, eso me pasa a mí constantemente, en esas pequeñas cosas, no en esos eventos grandiosos de nuestras vidas. Pues en mi vida, muchas veces mi matrimonio es como el ejemplo que yo puedo pensar más, que más se repite y donde yo debo siempre recordar y quitar la perspectiva de mí. El matrimonio, yo le decía a unas hermanas ayer, y la maternidad, el matrimonio y la maternidad son como lo que más me ha humillado en mi caminar con el Señor. Yo pensaba que yo conocía al Señor hasta que me casé y hasta que tuve hijos. Pero en mi matrimonio me pasa muchísimo que yo me enfoco en mí, en lo que yo quiero, en mis sentimientos, en mis emociones, en que mi esposo, y por qué que no me dijo exactamente lo que yo estaba pensando que él debía decir. Entonces yo me tengo que recordar todos los días, el matrimonio, Yamel, no es para servirte a ti, el matrimonio es para servir a tu marido, es para servir a tu esposo. Y muchas veces uno como mujer quiere manipular algunas situaciones y circunstancias como para que mi esposo haga esto que yo quiero y tengo que manipularlo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y eso es ir completamente opuesto a lo que el Señor quiere lograr en nuestra vida. El matrimonio no se trata de ti, mi hermana, se trata de Dios y de cómo podemos glorificarlo y honrarlo y crecer y humillarnos y crecer más a la imagen de Cristo. Entonces, ese es un ejemplo que a mí me llega a la mente. Yo sé que a muchas hermanas casadas le pasa. Sí, sí, definitivamente que sí. Bueno, Margarita, ya estamos llegando al final de ese programa y me gustaría que tú nos des algunos consejos finales que tengas para las hermanas, o algo que te haya quedado o algo que tú quieras decir. Ok, bueno, yo creo que poder entender este pasaje es para estudiarlo y desmenuzarlo, podemos pasar aquí horas, ¿no? Pero meditar en él, tenerlo en nuestra mente y tenerlo presente todos los días, creo que es fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestro rol como mujeres, o sea, porque nuestro rol como mujeres es nuestra vida diaria. Y entonces, de esta manera podemos aceptar lo que Dios tiene. Cuando yo tengo una vida centrada en Dios, para mí es más fácil aceptar lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué lo hizo así? ¿Para qué lo hizo? Él es el centro, no yo. Entonces, eso es una de las cosas que quisiera decir. O sea, tener este pasaje en mente todo el tiempo es fundamental. Y bueno, si no tenemos este pasaje en mente, si no entiendo yo que Dios es quien me creó, que por Él y para Él son todas las cosas, entonces me voy a encontrar divagando en un mar de emociones que me van a llevar para arriba, para abajo, formas erróneas de pensar, ¿no? Porque me van a llevar a estar deprimida, como decías hace rato, enojada, amargada, confundida, porque no tengo ningún punto de referencia en mi vida. Y cuando entiendo esto, esto es el punto de referencia en mi vida. Este es el punto en donde voy a partir todos los días, porque no es, ya lo entendí y ahora la siguiente página. Yo creo que todos los días tengo que recordar esto, porque se nos olvida, como decíamos hace rato. Entonces, cuando entiendo esto, entonces mi vida cambia totalmente, mi perspectiva cambia. Y eso no quiere decir que no voy a fallar pero tengo que volverlo a recordar. Entonces, el final propósito en mi vida, en mi día a día, recordar que no soy yo, sino es Él, glorificarlo a Él y mostrar al mundo cuán grande es mi Dios. No es ese Dios de bolsillo, no es ese Dios pequeño, o no es alguien que no conozca, sino es ese Dios grande que tiene una sabiduría y un poder que son interminables y una gracia incomparable. Para que si yo no lo muestro, ¿cómo van a poder creer en Él? Y bueno, este versículo acaba de una manera preciosa, ¿no? Dice, a Él sea la gloria por siempre.
Amén. Ese es Amén. el propósito final de todo esto, ¿no? Darle la gloria a Dios con mi vida todos los días. Amén. Sea ese mi Amén. propósito. Amén. Muchísimas gracias, Margarita, por esos consejos finales. Y queremos, siempre en Arraigadas, tenemos una verdad bíblica en la que queremos estar arraigadas. Y se encuentra en Romanos, que ya lo leímos, Romanos 11, 33 al 36. Y voy a leer, ya lo leí completo, así que voy simplemente a leer el último verso, el 36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanas, esta conversación es la extensión o un poquito comentando acerca de este libro, Contracultural, y ese es el libro que queremos recomendarles en la mañana de hoy en Arraigadas. Así que si quieres abundar un poquito más, conocer un poquito más todas las cosas que hemos hablado, puedes abundarlas en ese libro y claro, muchas otras que vamos a seguir hablando en esta serie, pero ese es nuestro recurso recomendado en la mañana de hoy. Y también hay una serie en avivamenoscorazones.com que se llama De Él, por Él y para Él, y vas a encontrar el contenido en audio de esta prédica o esta enseñanza que hizo Nancy en True Woman 08, True Woman del 2008. Entonces, Margarita, por favor, necesitamos que ore por nosotras, por favor, para que el Señor nos dé esa sabiduría que necesitamos y sobre todo a confiar en su sabiduría que es profunda, que no podemos entender y es inescrutable. Así que si puedes orar por nosotras, por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado para poder analizar un poco en este pasaje precioso que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias porque tú aquí nos revelas, nos aclaras que todo fue creado por ti, para ti y por medio de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú nos lleves a meditar en esto todos los días, a apropiarlo y a vivir con una vida centrada en estas verdades, Señor, con una vida centrada en ti y no en nosotras, Señor. Llévanos a vivir de tal manera que podamos glorificarte, entendiendo quién eres tú, entendiendo cada día más tu grandeza, tu sabiduría, tu poder, y que todas las cosas, Señor, que tú haces, lo haces para nuestro bien, para que cada día seamos más como tu Hijo Jesús y de esta manera podamos brillar ante un mundo, Señor, que no te conoce, ante un mundo que va en contra de lo que tú dices en tu palabra. Llévanos a ser luz para las personas que están cerca de nosotros, a brillar por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, que puedan verte ellos a ti y no a nosotras. Y queremos, Señor, glorificarte todos los días, en cada momento, con todos los detalles en nuestra vida que tú nos permites vivir diariamente, Señor. En nuestra casa, en nuestros quehaceres en la casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, que podamos darte la gloria en todo, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres el creador y sustentador de todo en esta tierra y de nuestras vidas. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Margarita. Siempre es una bendición poder conversar con usted y su familia es muy amada por nosotros aquí en Ahí va nuestros corazones. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un privilegio estar aquí y pues estamos orando por este ministerio también, que siga impactando muchas vidas. Amén. Y va a seguir impactando vidas en Guadalajara, México, el año que viene y estamos muy felices de que se acercan, ya queda menos de un año para encontrarnos en Guadalajara, México. Si quieres, si no sabes qué es, puedes entrar a mujerverdadera23.com, conocer más acerca de esta conferencia que hemos titulado Libertad, Plenitud y Abundancia. Y yo sé que allí vas a poder recibir tu pañuelito y podrás levantar tu bandera de rendición al Señor y ondear esa bandera diciéndole sí, Señor. Así que ojalá que puedas estar con nosotros allá. Les invitamos a conectarse
la próxima semana para continuar en nuestra serie Contracultural aquí en Arraigadas, como cada viernes. Muchísimas gracias por comentar y por su seguimiento aquí en YouTube y Facebook. Y les deseamos que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana y que el Señor los bendiga a todos. Gracias, Margarita. Gracias.